Hola, le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia, donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Hoy vamos a conversar sobre el aborto, la familia y la iglesia. Para ello, hemos traído a un extraordinario invitado. Él es Gabriel Ballerini, activista provida con una maestría en ética biomédica, licenciado y profesor de educación superior en teología, miembro y fundador del Comité de Bioética del Consejo Médico de la Policía Federal de Argentina, Churrua Vizca, uno de los hospitales universitarios más destacados del país, y ha sido invitado a exponer a la Cámara de Diputados del Congreso de Argentina en el debate contra el proyecto de ley que ha querido despenalizar el aborto en Argentina. Pero sobre todo, es esposo de Cecilia y papá de Luciana y Mateo. Qué honor tenerte con nosotros, Gabriel. Bienvenido a Enfoque a la Familia. Muchas gracias. En verdad el honor es mío, Sixto, poder participar en este tan querido programa y que nos ha sido y es de mucha bendición para Argentina. Gracias por la invitación. Gracias a ti por lo que haces. ¿Qué dice la bioética sobre este debate del aborto? Es decir, el aborto es el asesinato de nuestros seres humanos que aún no han nacido. Así es el aborto, es un crimen. ¿Qué dice la bioética sobre el niño que aún no ha nacido? Tal cual, bueno, la bioética, por definirlo, es la rama de la ética dedicada a proveer esos principios para la conducta, para que sea ese accionar sobre la vida del ser humano que pueda tener un anclaje axiológico, valorativo. La ética es derivado de la filosofía moral, es la rama de la filosofía que va a estudiar lo correcto o lo equivocado del comportamiento humano, estudia la moral, la virtud, el deber, el buen vivir. No tiene nada que ver esto con religión o pensamiento religioso, estoy hablando de filosofía moral que es universal. Entonces, la bioética es la ciencia que va a estudiar los comportamientos humanos aplicados a la vida y particularmente en el campo de la medicina. ¿Y cómo lo va a estudiar? Bueno, a la luz de la ética y de la razón. El gran punto acá, el gran tema de discusión, es a partir de qué momento comienza el derecho a la vida, ¿no? La posición tradicional, la Iglesia Católica Romana, la mayoría de las iglesias evangélicas afirman que el derecho a la vida de ese nuevo ser arranca en la fecundación. Y esto no es un dogma, esto es una cuestión religiosa, esto no sale de la Biblia, esto sale precisamente del saber científico. No se puede negar que la vida humana comienza en el momento de la fecundación, es decir, cuando se encuentran los dos gametos, el espermatozoide y el óvulo. Allí es importante destacar esto. Esto es un hecho puntual, esto es un hecho instantáneo. Allí hay un salto cualitativo en relación a las dos células germinales. Yo tengo ahí, en el momento de la fusión de esos núcleos, una nueva realidad genómica, un nuevo ADN diferenciado de sus padres. Yo tengo allí vida humana. Y el aborto, precisamente, es ponerle fin con intención, en forma premeditada, a esa vida humana. Por eso hablamos precisamente que el aborto sí es un crimen, es cruel. Es cruel. Suena feo decirlo así, pero es cruel. Y aún así, en este afán de querer implantar en la cultura, negar la realidad biológica de que el cigoto es vida humana, se caen en falacias argumentativas y demás. Ningún científico bien informado puede negar que la vida humana comienza en el momento de la fecundación. Esto es una realidad biológica. Se trata de un ser vivo con ADN diferenciado de sus padres y tiene la capacidad de dar origen a un recién nacido. Entonces, hay vida humana allí. Antes de continuar con el programa, quiero hacerle una pregunta. ¿Le gustaría hablar con propiedad y sólidos argumentos sobre el tema del aborto? En Enfoque a la Familia hemos publicado un largometraje con la opinión de expertos en la salud,
testimonio, aborto y mensajes emotivos que le ayudarán a comprender cómo abordar este tema, cómo ayudar a las mujeres con un embarazo en crisis y cómo salvar la vida de los bebés que están en peligro de ser abortados. Viajará al corazón del movimiento Provida más grande que ha existido en esta generación y será conmovido por impactantes historias de personas que han sido víctimas del movimiento proaborto. Mire la producción Vea la Vida en el sitio series.enfoquealafamilia.com. Se lo recuerdo, vaya a series.enfoquealafamilia.com y mire la producción gratuita Vea la Vida. Continuemos con el programa. ¿De dónde nace esa insistencia en querer quitarle al niño por nacer el valor de la vida humana? Ha llegado a extremos de Estados Unidos, por ejemplo, legalizar el aborto de nacimiento parcial en todos los estadios del desarrollo del niño, lo cual es un crimen. No hay duda al respecto. ¿Por qué los estados se han empeñado en llevar esto al sistema jurídico para tratar de legalizar el aborto si las convenciones internacionales, la bioética, la ciencia, la psicología, todos los estudios han determinado que hay una vida humana? De hecho, hay operaciones intrauterinas y vemos fotografías y videos de niños que sacan la mano del vientre y han tomado el dedo del doctor. O sea, ahí no tienes un perro, no tienes un vegetal, no tienes un pez, tienes un ser humano con manos, con ojos, con cerebro, con una identidad genética. ¿Por qué los estados se han empeñado en esto? Bueno, precisamente hoy avanzado entiendo todo un movimiento que atraviesa la cultura y una gran batalla cultural en este tiempo, los movimientos de izquierda neomarxistas, junto a un feminismo radical, grupos lesboabortistas, todo el colectivo LGTBI, reclaman hoy en día en todos los países del mundo occidental el aborto legal como si fuera un derecho. Reclaman que el Estado reconozca como legal el derecho de las madres a poder matar a sus propios hijos durante su etapa de desarrollo intrauterino. Y lo cierto es, como vos planteabas, Sixto, varios países del mundo en las últimas décadas, permeados a esta idiosincrasia, han estado despenalizando ya la práctica del aborto. Se trata de políticas de despenalización que, ojo, no significan que el aborto sea legal. La diferencia es importante remarcarla, que el aborto sea despenalizado, como hay proyectos en muchos de nuestros países en Hispanoamérica, no significa que sea legal. Significa que en ese país el aborto es ilegal, no hay condena, se trata de destipificarlo, se trata de tener causales de no punibilidad a ese crimen o a ese delito de la muerte del hijo. Y eso es totalmente diferente la práctica legal que implica el reconocimiento de un derecho que tiene la mujer. Ahora, si es reconocido por los países, por los estados como un derecho, entonces el Estado de alguna manera tendría la obligación de subsidiarlo. Por el contrario, en los casos de despenalización, lo que sucede es que el Estado no protege la vida no nacida. Entonces no hay sanciones penales sobre las personas que realizan un aborto. En el caso de que existan en un país políticas despenalizadoras, como es la tendencia aquí en Argentina, entonces hoy hay políticas que avanzan con derechos, con nuevos derechos que no son derechos. Se les llama, no hay derecho a matar. No hay derecho a violentar la vida. Entonces, para esto es necesario entender que el embrión es vida humana, pero estos grupos ideologizados y llevados al plano político niegan esa realidad. Y por eso las leyes que estamos teniendo, leyes carentes de cualquier valor.
Déjame ir al escenario de un padre y una madre conversando con sus hijos y que ellos se han visto expuestos a una educación sexual que avala el aborto, que quiere impulsar el aborto, expuestos a medios de comunicación que quieren distorsionar esta realidad. ¿Cómo abordar esta conversación cuando le dicen las mujeres tienen el derecho de tener los hijos que quieran tener en el espaciamiento que quieran tener porque están matando, no están matando a nadie, están terminando un proceso de embarazo y están sacando esa cosa, como lo he escuchado en varios? ¿Cómo conversar con los hijos sobre el tema inteligentemente? A ver, el aborto es un acto malo per se. El aborto no es un derecho, no existe derecho a matar. El derecho por excelencia es el derecho a la vida. El aborto no es un derecho, es un delito. Por eso la mayoría de nuestros países lo tienen tipificado allí en el Código Penal. ¿Y por qué decimos que es un delito? Bueno, porque se trata de la acción intencional, premeditada, de ponerle fin a la vida del hijo. Y suena feo decirlo así, pero la realidad es que cuando uno tiene la intencionalidad previa de matar al hijo, sin eufemismos, no es interrupción legal del embarazo, es ponerle fin a la vida del hijo. Entonces, uno de los argumentos más fuertes que se escuchan por parte de los grupos que proponen el aborto, pero el aborto como el aborto militante como derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Sí, por supuesto, es decir, sobre su cuerpo la mujer puede decidir lo que quiera, cortarse el pelo, cortarse las uñas, pero cuando se trata de un embarazo no se trata del cuerpo de la mujer, sino del cuerpo del hijo. Entonces ahí, en este tiempo donde la autonomía de la mujer se impone para decidir sobre su cuerpo, ahí hay que preguntarse cuáles son los límites de ese derecho de la mujer sobre su cuerpo. ¿Puede la madre u otras personas, aún el médico, decidir sobre la vida de un tercero? De un tercero que está en desarrollo, pero de un tercero que es un inocente. Hay vida humana allí, que no hay que tocarlo, hay que dejarlo y ahí va a nacer naturalmente. Entonces, la pregunta es, ¿puede la madre o el médico realizar un acto profundamente maleficente? Es decir, estoy hablando en términos de deontología médica, un acto malo, como es el aborto, para beneficiar la decisión de la madre. Es decir, ¿puede el quitar la vida de un inocente ser un derecho para beneficio de la madre? Entonces, cuando uno tiene la noción o trata de construir la noción de lo que es un aborto, la respuesta viene fácil a esto y estamos hablando de que algo se lo quiere anunciar como un derecho, pero en realidad es un acto vil y es un acto lamentable que no brinda ningún tipo de solución a esa mamá, a esa mujer, a esa adolescente o niña quizás en una situación de vulnerabilidad. El aborto no soluciona ningún conflicto previo. El aborto lo que hace es sumar carga a la carga ya aún traumática que puede haber tenido o padecido una mamá con un embarazo no deseado. En el próximo programa, Gabriel estará compartiendo con nosotros cuáles son los argumentos bioéticos, filosóficos y jurídicos para defender la vida y hablar con propiedad sobre el tema del aborto. No se lo puede perder. Acompáñenos. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia.